está con nosotros en la mesa de Primera Página el politólogo John Magdaleno, con quien por supuesto vamos a analizar el referéndum revocatorio y el panorama político en general. Señor Magdaleno, quiero presentar para usted la Primera Página del diario El Universal. Tiene las dos visiones de país en este momento. Primero, declaraciones de Germán Escarrá: tiempos no dan para realizar el revocatorio este año. Por otra parte, representantes de la oposición, específicamente el diputado Tomás Guanipa, asegura que consulta es una decisión del pueblo venezolano. Ante estos dos escenarios, efectivamente no dan los tiempos. Vamos primero para que me responda lo dicho por Germán Escarrá. No dan los tiempos definitivamente para ejercer el referéndum revocatorio. Sí dan los tiempos. El problema es la voluntad de las instituciones por procesar la demanda de cambio político que está siendo formulada desde el año pasado. Vamos, pongamos los dos argumentos en contexto. Así es. ¿Cuál tiene más peso? Es decir, un problema procedimental, reglamentario, o una voluntad, vamos, de que por lo menos se exprese una parte importante, significativa de la población respecto a una materia de trascendencia nacional como es si hay la revocatoria o no del primer mandatario. O sea, dígame usted en perspectiva, ¿cuál argumento tiene más peso? Un asunto reglamentario de tiempos que, por cierto, sí, es el reglamento vigente que regula la celebración del revocatorio, pero ha debido haber una ley orgánica de procesos electorales destinadas al tema del referéndum revocatorio, sobre lo cual el CNE está en mora. De paso, el reglamento viola la Constitución Nacional en varios aspectos. Entonces, ¿cuál argumento tiene más peso? ¿Sí? ¿Qué es la democracia? El gobierno de la mayoría limitada. Si no hay límite al poder, no hay democracia. Es decir, que el punto de fondo es ¿cuál es el argumento de más peso? ¿Cuál es el argumento de más peso? Obviamente en las leyes se asegura y desde el mismo gobierno nacional se asegura que el poder se le ha dado al pueblo y que el pueblo ha sido reivindicado en épocas de revolución. Pero en este caso, si al pueblo no se le permite esa mayoría que está exigiendo, en este caso la aplicación del referéndum revocatorio, el gobierno tendría costo político y le importa al gobierno en este momento el costo político que pueda tener el impedir el referéndum revocatorio. Bueno, claro que tiene costo político. Vamos a ver, ¿cuál es el contexto en el que se solicita el referéndum revocatorio? Una aguda crisis económica que ya va para su tercer año de recesión. Esa crisis económica está teniendo manifestaciones concretas como una escasez prolongada durante 3 años consecutivos. Este es el cuarto año consecutivo en que Venezuela registra la tasa de inflación más alta del mundo. De hecho, es el segundo año consecutivo en el que Venezuela va a registrar la tasa históricamente más elevada, vamos, que se ha registrado en todo el país, es decir, en toda la historia. Es decir, desde el año 50, desde que el Banco Central de Venezuela mide este indicador, es la segunda oportunidad este año en el que la tasa será récord histórico en Venezuela. Es un contexto en el que hay un creciente malestar social, una creciente irritación popular. Los conatos de saqueo, disturbios, conatos de disturbios que están ocurriendo en el país no se pueden ocultar, ¿sí? Ya están llegando a las ciudades principales. ¿Sí? Es un contexto en el cual hay una creciente rivalidad política en el terreno de las instituciones, porque después de que la oposición ganó la elección parlamentaria el 6 de diciembre, pues por supuesto la estrategia de fondo del gobierno ha sido bloquear, intentar neutralizar al Parlamento como un órgano del poder público. Entonces, en ese contexto, la pregunta es ¿cómo se puede procesar una salida? Es decir, ¿para qué se creó el referéndum revocatorio en la Constitución del 99? ¿Para qué el constituyente dispuso de ese instrumento? Por una razón muy sencilla, hubo un debate en América Latina durante todos los 80 y los 90 acerca de la rigidez del sistema presidencial para encarar coyunturas de crisis, ¿sí? Y que se concluyó de ese debate que en efecto los periodos finitos, ¿sí? En efecto, que por un lado representaban una ventaja porque forzaban la alternabilidad en los sistemas democráticos, bueno, tenían un problema, que es que no se podían procesar crisis de envergadura en la medida en que no hubiera manera de resolver un conflicto que se presentaba en un momento de crisis. ¿Y qué se estableció para resolver ese problema? Para resolver el debate sobre la rigidez del sistema presidencial en cuanto al periodo finito del primer mandatario, el referéndum revocatorio. Es decir, que el referéndum revocatorio vino a resolver un problema de la rigidez del sistema presidencial. Entonces, ahora la temporalidad o el hecho de que el gobierno sabe que los precios del petróleo han caído y por tanto no tiene suficientes ingresos petroleros para, sostener la red clientelar que ha armado durante una parte importante de su periodo, ¿sí? No tiene cómo financiar la política como lo ha hecho en el pasado, sabe que está mal en las encuestas, sabe que el nivel de aprobación del presidente Maduro cae,
sabe que si se celebra una consulta electoral la pierde. Si no hay forma que el chavismo gane una consulta electoral, entonces ahora desde luego, bueno, privan asuntos reglamentarios, procedimentales. Es decir, Ahora bien, si efectivamente se ejecuta un proceso de invalidación de este referéndum revocatorio, el día de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela va a ir al Tribunal Supremo de Justicia a primero demandar que fueron firmas fraudulentas y se estaría, según la denuncia del presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub, tratando de definir algunas facultades que pudieran tener las rectoras del Consejo Nacional Electoral para evitar esto. Si se evita que se realice el referéndum revocatorio este año o que en definitiva no haya referéndum revocatorio, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la otra opción que se pudiera aplicar? bueno, eso habrá que preguntárselo a la oposición. El punto es, si no se celebra, eso tiene un costo para el gobierno. No se ¿Cuál puede sería? Bueno, que por supuesto se incremente la desaprobación de gestión, que caigan los respaldos políticos y que empiece un proceso de deslegitimación de las instituciones públicas. Porque es que el problema no es solo que el presidente o el ejecutivo se niegue a la celebración del revocatorio. El problema es el efecto que eso tiene sobre el sistema en su conjunto. Es decir, ¿qué pasa si una mayoría de la población, en las encuestas ya se registra 65%? En las encuestas de cobertura nacional se registra un 65% de entrevistados que dicen que sí debe celebrarse un referéndum revocatorio, que están de acuerdo con la celebración de un referéndum revocatorio, que cuál es el problema con un referéndum revocatorio. Y el punto es, si tú te niegas, es decir, si el establishment, si la institucionalidad política se niega, entonces es la institucionalidad la que cobra el costo de haberse negado a procesar una demanda de cambio que le está pidiendo 65% de la población. Entonces, estas son las grandes paradojas de los proyectos políticos. Es decir, por un lado, tú naces con legitimidad de origen, ¿sí? Pero en el transcurso del camino, pues por supuesto, operas de una forma tal que contrarías los valores, el universo de creencias que tú mismo reivindicaste. El referéndum revocatorio no era una conquista del chavismo. No está alineado con la tesis de la democracia participativa y protagónica, ¿sí? Ese no es, digamos, el espíritu original con el cual se criticó las limitaciones de la democracia representativa. La introducción de instituciones de participación en la Constitución del 99. Ahora, ¿cómo se reivindica una narrativa que lleva 17 años que niega la posibilidad de echar mano de uno de esos instrumentos? Explícamelo, pues. Explícamelo. ¿Cómo el gobierno no va a cobrar costos por eso? Una narrativa que ha insistido en el carácter democrático, participativo, protagónico. Todo eso queda en discurso, entonces. Pues por supuesto, queda en tela de juicio. Entonces lo que quiero decir es, el gobierno no va a salir ileso de una crisis económica de esta envergadura, de un creciente malestar social como el que vive la población hoy, el que experimenta diversidad de formatos de expresión del malestar colectivo hoy, desde las manifestaciones, protestas, conatos de saqueos, conatos de disturbios. Si el repertorio es amplísimo, ya los conatos de saqueo y los saqueos llegaron a Caracas. ¿La constituyente no hubiese sido una opción? Lo que pasa es que estratégicamente la constituyente tiene un problema, que es que cohesiona a todo el chavismo. Todo el chavismo se siente amenazado con la constituyente, porque en la medida en que se configure una Asamblea Nacional Constituyente, esa asamblea tiene poderes supraconstitucionales, como en efecto la tuvo la del año 99. Hay que recordar que el Congreso fue suspendido, funcionó un congresillo, es decir, una comisión legislativa. En efecto, una constituyente tendría poderes supraconstitucionales, actuaría por encima de la ley, y eso por supuesto amenaza toda la institucionalidad chavista. Entonces, eso tiene un problema, que por supuesto genera más resistencia que el revocatorio. ¿Cuál es la ventaja del revocatorio frente a la constituyente? Que hay un sector del chavismo que está de acuerdo con la revocatoria del mandato del presidente. Esto es una especulación de Magdaleno, no. 2 de cada 10 chavistas en los estudios de opinión dicen que le revocarían el mandato al presidente. Es decir, el revocatorio permite penetrar incluso al segmento del chavismo. Es decir, hay un sector del chavismo que está tan descontento en virtud de la crisis económica que estaría dispuesto a revocarle el mandato al presidente Maduro. Señor Magdaleno, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos sobre esta propuesta de diálogo y esta intermediación de expresidentes como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también está Martín Torrijos y otros mandatarios, y la propuesta de diálogo que no es negociable, sobre todo por el tema de los presos políticos, lo ha dicho el gobierno nacional. Estamos conversando con el politólogo John Magdaleno. Su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. ¿Tiene cuenta en Twitter? Sí, cómo no, ¿Cuál es? @John Magdaleno, pegado, @John Magdaleno. John Magdaleno, @primera página. Ya venimos.